Lo decíamos al comienzo, hace un ratito nada más, el presidente Alberto Fernández ayer estuvo en la apertura del Consejo Federal de Seguridad. Habló, entre otros temas, por supuesto, de los delitos. Habló que el delito es multicausal, pero una de las causas principales es la desigualdad que hay en el país. Lo escuchamos. El delito es un problema que tiene distintas causalidades. Una de sus causalidades es la desigualdad. El delito precisamente no prospera, o prospera menos, porque en todos lados hay delitos, en las sociedades donde la igualdad es más clara, no en las sociedades más ricas. Hay sociedades muy ricas que distribuyen mal y donde la existencia de la violencia y el delito es permanente. Pero sí en las sociedades más igualitarias, las que mejor distribuyen, la incidencia del delito es menor. El tema de la seguridad para mí tiene una relevancia singular porque en el siglo XXI la seguridad es un derecho humano. Todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguros por las calles. Y nosotros debemos garantizarle a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas ese derecho a no sentir miedo al salir de su casa. Si algo tiene el crimen organizado es precisamente esa penosa capacidad de corromper a las instituciones del Estado. Entonces, compran jueces, compran fiscales, compran políticos, compran comisarios, compran intendentes, para que ese crimen pueda funcionar, para que esa empresa pueda funcionar. Y esa es una tarea que nos atañe a todos, ¿eh? Nada podemos hacer acá si no tenemos una justicia que sea corresponsable de la solución del problema. Porque el sistema está armado de modo tal que todos conocemos las leyes y que el que las rompe tiene que pagar el costo y el castigo por haber roto las leyes. Ahora, si la justicia no actúa del modo que tiene que actuar, ese sistema se quiebra, la credibilidad se pierde, el delincuente se ve mucho más liberado y la sociedad sufre mucho más. Por eso es permanente mi reclamo a que la justicia se revise y se dé cuenta que no está funcionando como debería estar funcionando. Ahí lo escuchábamos al presidente Alberto Fernández, la desigualdad, una de las causas más importantes del delito, justo en este marco también que se conocieron, como lo hablábamos con Pablo Callejón, los números de la pobreza, ¿no? Hablando de desigualdad. Ezequiel Lauden Casina es familiar de víctimas de la inseguridad en Rosario. Rosario es una de las ciudades donde más inseguridad hay y lo charlamos diariamente. Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por el contacto. No, como siempre, gracias a vos. ¿Qué opinas de los dichos del presidente? Nosotros lo venimos resaltando hace tiempo acá en Rosario porque la respuesta que nos dan prácticamente la misma. En primer lugar, llamar la atención que si plantean que es un problema de la desigualdad, de la pobreza y de la situación general, la propia seguridad debe volver entonces a la esfera nacional y no a la provincial como funciona actualmente y por reforma constitucional de los 90. O sea, quien tiene que hacerse cargo es la nación, decís vos, si el problema es la desigualdad. Exactamente. Si el problema lo plantean ellos como un problema desigual y de pobreza, que es un problema del país, sí, la seguridad tiene que volver a la esfera nacional. Bien. Tiene que volver a federalizarse porque prácticamente la responsabilidad es de un gobierno nacional. Ahora, también sabemos que es una excusa y que, por otro lado, se está estigmatizando la pobreza porque estamos hablando de que el pobre o la persona que no tiene recursos sale a delinquir y en realidad es totalmente mentira porque sabemos mucho que en barrios carenciados donde hay necesidades la gente recurre a merenderos, la gente recurre a las vecinales, la gente recurre a las 5 o 6 de la mañana a levantarse para salir a cartonear, para salir a rebuscarse la vida y no podemos tampoco estar
estigmatizando o decir que la pobreza genera delincuencia, porque es algo inhumano. Si creemos que hay un estado de impunidad, hay un estado que garantiza el narcotráfico, que garantiza el delito, y que vemos que en el 90% de los casos contamos con policías vinculados en Rosario a estas bandas criminales. Estamos hablando de una ciudad y una provincia que tiene fiscales detenidos y que están corridos de sus cargos. Entonces no podemos seguir. Bueno, está claro, Ezequiel, que lo que pasa en Rosario no se condice con lo que el presidente dijo ayer. Las causas en Rosario, digo Rosario porque estamos hablando con vos y porque es una de las ciudades, lamentablemente, donde más inseguridad hay y no se le encuentra una solución. Ahí está claro que el tema de la desigualdad no es la principal causa. Como vos decís, hay otros temas como el narcotráfico, por ejemplo, tan difícil de combatir. Seguro, más allá de eso vemos, ustedes estarán al tanto, hoy tenemos una marcha a las 11:30 en San Lorenzo. Sí, quiero que me cuentes de hay eso. Hay una familia que está, el papá y el hijo están detenidos por haber retenido en su casa a un delincuente que le ingresó a robar. Ellos lo detuvieron hasta que llegó la policía. Por detenerlos en su vivienda, en su propiedad, están presos. Ezequiel, y el delincuente que tiene antecedentes está en libre. libertad. Lo contábamos ayer porque realmente nos sorprendió muchísimo ese hecho totalmente inusual. Los delincuentes acusaron de maltrato a las víctimas y las víctimas están presas, todo el mundo al revés. No solamente eso, hace una semana teníamos preso a un policía que persiguió a un delincuente que ingresó a un estudio jurídico conocido y que también formó parte de la causa de Perazzi, de la joven que está desaparecida y que fue asesinada también en la localidad vecina. Y vemos cómo el juez o el fiscal lo detienen al policía porque justamente este estudio jurídico le arma una causa y lo privan de la libertad por perseguir a un delincuente que se escapó de un operativo que cuenta con antecedentes y que el vehículo tenía pedido de captura. Entonces creemos que tenemos una justicia en la provincia de Santa Fe que también tiene dos salidas. Una, se la empieza a controlar mejor, se empieza a correr a fiscales y jueces que no hacen que no desempeñan bien su trabajo. O la otra alternativa, lamentablemente, y que es lo que se está pidiendo en muchos sectores de familiares y víctimas, es la urgente intervención del sistema judicial de la provincia de Santa Fe, donde vemos que hay casos de corrupción, donde vemos que hay casos donde jueces y fiscales no tienen neutralidad, están vinculados con el delito, donde vemos claramente que la justicia no está con el familiar y la víctima. Claro. Entonces, ¿hay un estado de desigualdad? Sí, pero el estado de desigualdad es político, es una desigualdad también judicial. Y esto lo queremos resaltar. Nosotros como ciudadanos, como sociedad, tal como dice la Constitución, no tenemos la potestad de tomar decisiones en una ciudad o en una provincia o en un país. Para eso nosotros recurrimos a las urnas en un sistema democrático donde votamos un senador, un diputado, un intendente, un gobernador, un presidente, y ellos son quienes tienen que llevar adelante las acciones. Ahora, si hablamos de desigualdad, acá la única desigualdad es una desigualdad política. Es una desigualdad donde intendentes, gobernadores y presidentes y un sistema político que está claramente en una esfera muy alejada de la sociedad, donde lo vimos en plena pandemia. Todo el país se le pidió un esfuerzo, pero no vimos a los políticos rebajarse sus sueldos. No vimos a jueces y fiscales rebajarse sus sueldos. Una desigualdad que ya viene desde arriba, ¿no? Y que está tan difícil y cada vez la brecha es más grande. Y lamentablemente es más grande. Y si vemos barrios donde no hay, en Rosario vemos barrios donde no existe el pavimento, no existe la luz, no existe el agua, no existe nada. Bueno, ni hablar del norte del país, imagínate. En Buenos Aires, en todas las provincias,
Entonces, si a nosotros nos dicen que la desigualdad social es social, tenemos que recordarles que ellos están gobernando y que son ellos quienes tienen que ir a los barrios a darle los servicios a la gente, quienes tienen que generar empleo, quienes tienen que generar recursos. No pueden seguir con este discurso, porque es un discurso vacío, donde también resaltamos el discurso vacío de la reinserción y de este famoso eslogan que ellos tienen de que esto se sale con la educación, el trabajo y la reinserción. La educación se destruyó desde los 90. El trabajo cada vez existe menos y hay mucha, laburo informal. Y la reinserción no existe. Nosotros estamos pidiendo acá en Rosario que se nos muestre cuál es el programa que tienen de reinserción o de qué manera se hacen los acompañamientos a quien delinque y después tiene que reinsertarse en la sociedad. Ezequiel, te agradezco mucho, como siempre, este tiempo. No, por favor, gracias a usted, a disposición. Gracias.